me ha correspondido darles, digo, la bienvenida a ustedes sobre el curso la presentación, perdón, de dos libros muy interesantes. Uno es Crisis o Malestar, la representación política y el sistema de partidos ante el surgimiento de las candidaturas por libre postulación y estudios sobre la cultura ciudadana en el programa de educación cívico-electoral del Tribunal Electoral de Panamá, 1991-2019, de dos grandes autores, investigadores del Instituto Nacional de Estudios Democráticos del INE. Y en el mismo sentido, también darle la bienvenida a los funcionarios del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y también a esta presentación muy importante de dos grandes libros que en mi concepto marcan el inicio de una etapa muy importante en la vida y la formación de dos grandes profesionales de la investigación. Me refiero a Juan Diego Alvarado, quien considero, dado el hecho que fue un alumno mío de licenciatura, y hoy ver su crecimiento profesional representa para mí significativamente aspectos muy importantes en cuanto al desarrollo como profesional. Ver ese crecimiento de él como profesional es significativo y muy fundamental, dado el hecho de que considero en Juan Diego muy potable y lo veo en el futuro promotor de grandes obras desde el punto de vista de lo que es el contexto de la formación política. En el mismo sentido, puedo hacer referencia al joven Santiago Álvarez, quien considero a través de su obra o de su texto el inicio de una formación que es importante en cuanto al desarrollo de lo que es puntos y aspectos relevantes. Para iniciar el programa y tomar en consideración puntos relevantes que van a ser considerados por los autores, voy a hacer una presentación del autor, el primer autor, que es el invitado esta tarde, el licenciado Santiago Álvarez. El licenciado Santiago Álvarez es licenciado en Humanidades con especialización en Filosofía e Historia de la Universidad de Panamá y licenciatura en Psicología de la Universidad Latina de Panamá. Tiene un diplomado en formación docente, es miembro del Grupo Avance Educativo de México, tiene un diplomado en Gestión Estratégica de las Organizaciones No Gubernamentales, es consultor independiente para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y se ha especializado en investigar temas de diversidad cultural y de formación ciudadana. Le damos la bienvenida al licenciado Álvarez en su intervención durante el término de 20 minutos sobre su obra titulada Estudio sobre la cultura ciudadana en el programa de educación cívico-electoral del Tribunal Electoral de Panamá, año 1991-2019. Licenciado Álvarez tiene el término de 20 minutos para hacer la presentación de su investigación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Constantino. En primera instancia, agradecerle a todas las personas que han hecho parte de esta investigación, en especial a Yaritza Espinosa, a Anet Zambrano, el equipo de investigadores del Departamento de Investigaciones, a Juan Diego Alvarado, a Lizy Rodríguez, a Tamara Martínez y a la profesora también en especial, Juana Elvira Conejero, de la Universidad Nacional, y a los profesores de la Universidad de Filosofía, el Departamento de Filosofía, el profesor Carlos Jo y Joana Garay. El título de esta investigación se titula Estudios sobre la cultura ciudadana en el Programa de Educación Cívica Electoral de Panamá, en el Tribunal Electoral de Panamá de 1991 al 2019. 1991 es el año en que empieza a gestionarse este programa y 2019 es el año en que el programa, que es parte del Departamento de Capacitación, pasa a ser parte del Departamento de Organización Electoral y deja de ser parte del Instituto de Estudios Democráticos. Ese es el periodo del año, el periodo histórico en el cual se realiza la investigación. Ok. Bueno, en torno al estado de la cuestión de la investigación,
esta investigación le da seguimiento a una primera investigación que se realizó en el 2018, en el cual se relacionaba el programa de educación cívica electoral con programas de educación cívica de la región. 11 países se evaluaron, pero principalmente se compararon con el programa de Chile y de Costa Rica. En esta investigación lo que se buscó fue problematizar e identificar las propuestas conceptuales de estos países en relación a el nuestro. Otro de los documentos que nos fundamenta el estado de la cuestión de esta investigación es el Encuentro Latinoamericanos de Estudios Democráticos que se realizó en el 2017, la relatoría, en donde se plantea el cuestionamiento de si en los contextos panameños de desigualdad y discriminación hay garantías en la participación ciudadana de mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, colectivos LGTB y personas con discapacidad. Entonces, a partir de eso, de este planteamiento, nace la necesidad de plantearnos hasta qué punto, el programa de educación cívica electoral también responde, a la educación para esta participación. En cuanto otro de los documentos que también fundamentan el estado de la cuestión vendría a ser el Encuentro de Organismos Electorales y Estudios Democráticos que se realizó en el 2019, en el cual se problematizó el tema de la ciudadanía, el tema de cultura ciudadana, y se identificaron diferentes aspectos que tienen que ver con la agenda de investigación actual sobre la materia. También encontramos el Estudio Internacional de Educación Cívica, la ICCS, en la cual se han realizado investigación sobre educación cívica en 38 países de Europa, Asia, América y Oceanía, en la cual países latinoamericanos como Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana participaron en la última versión de este estudio intercontinental en el 2016, y el cual devela que nuestro continente, de cierta forma, presenta los índices más bajos en conocimientos, habilidades y valores cívicos, tanto en estudiantes como docentes, a pesar de que a partir en el siglo pasado, más o menos a partir de los años 50, se hayan generado diferentes propuestas de educación cívica. En efecto, Panamá no ha hecho parte de estas investigaciones a nivel internacional. Y lo otro que fundamenta nuestro estado de la cuestión vendría a ser las políticas de ciudadanía y educación cívica en Panamá, las cuales las encontramos en la Constitución de la República de 1972 y la Ley Nacional de Educación de 1946. Bueno, el tema de esta investigación se centra principalmente, si bien el objeto de estudio es el programa de educación cívica electoral, el tema de investigación vendría a ser el problema de la cultura ciudadana, entre paréntesis ciudadanía, es decir, el concepto que hay dentro de este programa y el cual se ha venido promoviendo durante los últimos 30 años de aplicación del programa. Entendemos en la investigación que el problema de la ciudadanía es un problema que empieza en el siglo IV aproximadamente con Platón y Aristóteles, donde se problematiza, donde este problema, se desenfoca en dos ejes. Uno, ¿qué es la ciudadanía? Y dos, ¿cómo enseñar para la ciudadanía? En ese sentido, esta investigación entiende que la cultura ciudadana es un problema que parte de la filosofía política, es decir, de la estructura teórica, y a la filosofía de la educación de cuáles son las pedagogías y los métodos para enseñar con respecto a esto. Lo que nos interesa en esta investigación es cómo se ha venido institucionalizando en el discurso del programa el concepto de cultura ciudadana, principalmente entendiendo o buscando explicar cómo se entiende el concepto de cultura, pero también el concepto de ciudadano en las narrativas del programa. El objetivo de la investigación es investigar filosóficamente el concepto de la cultura ciudadana a partir del programa de educación cívica electoral del Tribunal Electoral de Panamá, entendido esto como un problema axiológico. Es decir, definimos y entendemos el problema de cultura como un sistema de valores, el cual vamos a analizar y evaluar. Perfecto. Planteamiento del problema. En 1989, después de lo que es considerado la dictadura del general Manuel Antonio Noriega y después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el Tribunal Electoral empieza un proceso de reestructuración de las funciones electorales con el objetivo de instaurar un gobierno democrático. Esta situación genera lo que se considera, según los documentos históricos, como una situación de emergencia en la cual se necesitan, nuevos discursos y nuevos programas
para instaurar una nueva cultura democrática. Por eso, en 1990, en 1991, empieza a generar la primera organizaciones de lo que se considera la primera subcomisión de capacitación electoral con el objetivo de construir ciudadanía. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿de dónde viene, digamos, el programa de educación cívica electoral? ¿Qué lo fundamenta? ¿Y cómo se entiende esta construcción de ciudadanía? Y si en efecto responde esta propuesta educativa a teorías y prácticas propias de los escenarios del territorio panameño en materia de democracia, cultura, política y sociedad que los fundamenten. Bueno, nuestra pregunta de investigación, digamos que son diferentes preguntas, pero la pregunta central es si el Tribunal Electoral de Panamá ha formado, entre paréntesis, lo que se ha entendido como construcción de ciudadanía, en materia de educación desde el programa de educación cívica electoral. Se entiende que la construcción de ciudadanía, la tarea que tiene el Tribunal Electoral, implica diferentes áreas y dimensiones de la institución, pero nos vamos a enfocar en la parte educativa, principalmente en el programa de educación cívica electoral, que de ahora en adelante me referiré hacia él como el PCEP, con el objetivo de resumir el concepto. Bien, la metodología que se implementó en la investigación es tomada del sociólogo y filósofo John Thompson, el cual le da seguimiento a las teorías metodológicas de la hermenéutica de Gadamer, y se eligió esta metodología porque nos permite analizar, ¿cierto?, el discurso del PCEP en tres fases principalmente: la fase del análisis histórico-social, la fase del análisis formal o discursivo y la fase de la interpretación y reinterpretación. En efecto, lo que nos interesa es qué significa y qué representa el PCEP. Bien, complementario a la metodología de Thompson de hermenéutica profunda, definimos también nuestro objeto de estudio a partir de un concepto que emplea Michel Foucault en la obra La verdad y las formas jurídicas de 1973, el cual él entiende a la educación, y por eso también se elige dentro de esta investigación, no como, digamos, como se suele pensar de la educación como un ejercicio que viene a salvar los problemas sociales, sino que Michel Foucault nos permite comprender que es la educación parte de los principios de los problemas sociales. Entonces, se entiende en la educación, en el discurso de Michel Foucault, como un dispositivo político. En ese sentido, entendemos el PCEP como un dispositivo político, como una red, es decir, un sistema de valores, conocimientos, principios, inclusive conductas, y otras subinstituciones, como las vendrían a ser las instituciones educativas. También se entiende que las características del dispositivo político del PC vendría a ser el objetivo de instaurar o de construir una nueva cultura democrática en el país, y vamos a entender y analizar cómo se ha entendido esto, y el dispositivo que emerge de ciertos contextos históricos. En este caso vendría a emerger de el proceso de dictadura y la invasión de Estados Unidos. Cabe plantearnos cómo se relaciona el programa de educación cívica electoral con este contexto histórico en el cual emerge. Y lo más importante que me parece, digamos, del acercamiento que hace Michel Foucault, vendría a ser cuáles son los contenidos del discurso, en lo cual él plantea que no importa tanto, bueno, es relevante tanto en el discurso aquello que se plantea, aquello que se dice, como aquello que no. Y eso es algo que vamos a ir viendo en la medida de la presentación de los resultados del día de hoy. Bien, fuentes de investigación para analizar nuestro objeto de estudio, puesto que el Tribunal Electoral, cuando empieza la investigación, no ha contado con un documento que narre la historia institucional del Tribunal Electoral, nos dimos a la tarea de reconstruir históricamente el programa de educación cívica electoral, y para eso se identificaron los siguientes documentos que fueron parte del análisis de esta investigación. El plan piloto del programa de educación cívica electoral desde 1995 hasta 1994, el convenio de asistencia en educación cívica electoral entre el Tribunal Electoral y el Ministerio de Educación, los cuales fueron 4 principalmente desde 1995 al 2009, los módulos sobre contenidos electorales para docentes de nivel educación básica general media, académica, profesional y técnica de 1996, los cuales se
modifican o se actualizan en 1997, y la guía metodológica de 1997, que se propone. Esos son los documentos que conforman la historia del programa de educación cívica electoral, pero el objeto principal de estudio vendría a ser los módulos del 2014, los cuales son 6 módulos educativos que se han propuesto. Y bueno, en la pantalla podemos ver los títulos de ellos, que vendrían a ser Educación para la vida en democracia, la democracia, los valores y principios que la sustentan, la evaluación de la democracia en Panamá, la evolución, la organización política del Estado panameño y los criterios electorales para escoger sus autoridades, derechos y deberes de hombres y mujeres y la fiesta electoral. En ese sentido, el programa educativo termina con el módulo 6, que vendría a ser la fiesta electoral. Bien, la fundamentación teórica de esta investigación se desarrolló en 3 capítulos, en los cuales en el primero se abordaron los conceptos políticos contemporáneos de ciudadanía, y para eso me apoyé de 2 filósofos, María Benita Benítez, de España, la cual plantea una obra que se titula La ciudadanía y la teoría política contemporánea, modelos, propuestas y su debate, y el profesor Joanny Urquijo, de la Universidad del Valle, en Cali, en Colombia, el cual tiene una obra que se titula Ética, Democracia y Ciudadanía, y a partir de estos autores buscamos identificar cuál era el concepto de cultura ciudadana y de ciudadano en los conceptos políticos contemporáneos. También se desarrolló un capítulo sobre diversidad cultural y social en relación a la ciudadanía, en los cuales nos apoyamos de algunos autores de la ciudadanía multicultural y comunitaria, como lo vendría a ser Charles Taylor, Iris Mario Jung y Will Kimlicka. Y en el último punto del desarrollo de la fundamentación se realizó un breve repaso por la historia de la educación cívica, acompañado de Derek Hayter en su obra del 2007. Bien, ahorita sí vamos hacia los resultados puntualmente de la investigación. Como planteé en la metodología, el método de hermenéutica profunda de John Thompson empieza con el análisis histórico-social del programa, y partimos por la pregunta de cómo ha sido el proceso de institucionalización y construcción de ciudadanía en el Tribunal Electoral desde 1991 hasta el 2009. Bien, en cuanto, digamos, para la presentación de resultados voy a tratar de dar las conclusiones finales, con el objetivo pues también de minimizar el tiempo y dar los resultados concretos de la aplicación del método. En cuanto al escenario espaciotemporal, nos encontramos que el discurso, si bien emerge de un contexto de conflicto, como mencioné anteriormente, el concepto que plantea de historia y de ciudadanía del programa está descontextualizado de su propio contexto histórico al cual pertenece. El discurso de este programa, si bien el Tribunal Electoral no contaba con un instituto de investigaciones para aquel entonces, esto conlleva a que se solicite apoyo externo con profesores de la Universidad de Panamá, que de cierta forma se inspiran de los programas que se estaban aplicando en esta materia en Estados Unidos, como vendría a ser el Civitas International Program, y de cierta forma se exporta entonces este modelo educativo que vendría a inspirar lo que es el programa de educación cívica electoral. Derek Hayter, en su obra Breve Historia de la Ciudadanía, plantea que los programas de educación cívica en Estados Unidos a finales del siglo XX eran principalmente de 2 tipos. Uno, los elaborados para que las personas internalizaran ciertos conocimientos constitucionales y de organización política general, y los otros fundamentados y organizados para que los ciudadanos se pensaran a sí mismos como ciudadanía y como agentes políticos. Bien, en esta parte de este análisis hemos identificado que el programa de educación cívica electoral responde principalmente al primer tipo, es decir, un programa que desarrolla ciertos contenidos teóricos para la internalización de estos saberes, pero donde no hay espacio, digamos, para el pensamiento crítico. En efecto, el programa lo que plantea es instaurar una unidad nacional, un tipo de conciencia nacional, pero esto se queda, digamos, en cuanto a un objetivo que de cierta forma no contiene un argumento teórico que
libro, digamos, un manual, una guía que nos permita fundamentar. Bien, en la segunda parte de la aplicación de este método encontramos los campos de interacción. En los campos de interacción, en 1994, el programa plantea las primeras subpoblaciones a las cuales va a ser parte del programa de educación cívica electoral, y estos son funcionarios electorales, grupos minoritarios, universidades, instituciones privadas y públicas, escuelas, docentes y especialistas en ciencias sociales. Esto en 1994, pero en los convenios de asistencia entre el Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral se estipuló para 1997 que no iba a ser posible darle seguimiento a estos planes de trabajo, y el programa de educación cívica electoral pasa a ser principalmente aplicado para docentes de las escuelas del país, cuestión que en el 2002 el programa de educación cívica electoral pasa a ser parte del discurso educativo a nivel nacional, del currículum educativo a nivel nacional. Entonces, de 8 subprogramas, el programa pasa a ser simplemente un programa como tal. Otra de las formas de interacción que tenía el programa para llevar a cabo su objetivo de construcción de ciudadanía, como se lo plantea el mismo programa, vendría a ser generar servicios de televisión, radio y prensa, pero esos objetivos tampoco se lograron cumplir por falta de presupuesto y de personal. Las prácticas que instaura el programa de educación cívica electoral son principalmente actividades como la Semana de Educación Cívica, concursos de pintura, de arte, concursos de ejercicios de votación estudiantil. Pero estas prácticas, como lo decía anteriormente, son prácticas que se exportan de programas educativos como Civitas International Program, y que de cierta forma no están contextualizados o no se contextualizaron ni actual ni en su debido momento a las realidades sociales, políticas, democráticas que estaba experimentando el país. La actualización de los módulos se realizaron en 1996 y en el 2004, pero estas actualizaciones se dieron en función de la experiencia docente. Nunca, ni en sus principios, ni a lo largo de la aplicación del programa, se ha actualizado en un sentido teórico, investigativo, sino en función de la misma dinámica docente. Ahora, a partir también de la metodología que planteé al principio con Michel Foucault, el problema ético que conlleva un dispositivo político, vendría a ser la dinámica de poder que ejerce un programa y el problema ético que esto plantea. ¿Esto qué quiere decir? Que de cierta forma el programa de educación cívica electoral no plantea una horizontalidad con la población a la cual aplica los programas, puesto que no hay una retroalimentación de cómo se encuentran los contextos a los cuales asiste, sino que básicamente hay unos contenidos teóricos que hay que internalizar. Entonces, esto tiene que ver con cómo se relaciona institucionalmente el programa de educación cívica electoral con las poblaciones a nivel nacional. Los objetivos desde 1995 al 2019, tales como traducir los contenidos del programa a lenguas indígenas, diseñar nuevos materiales educativos, instrumentos especializados en poblaciones marginadas indígenas, las actualizaciones en el contenido teórico, práctico y metodológico del programa, las capacitaciones a los docentes de educación académica, técnica y profesional, como el apoyo a los docentes de áreas marginadas e indígenas con materiales y metodologías adecuadas, no se han podido llevar a cabo en los 30 años del programa. Bien. Parte de lo que nos planteamos es cómo podemos evaluar los resultados del programa en los últimos 30 años. Los informes y estadísticas que tenemos desde 1996 hasta el 2018 nos arrojan una población de 16.009 docentes asistidos, 16.009 docentes asistidos, pero esto simplemente son estadísticas de cantidad, es decir, no tenemos informes, metodologías que se hayan aplicado para evaluar tanto cuáles fueron los resultados en docentes como en estudiantes del programa de educación cívica, por lo cual no es posible evaluar los resultados cualitativa ni cuantitativamente del programa. Según los informes del programa, lo que se ha podido identificar es que en el periodo electoral el CES no cuenta con personal suficiente para aplicar el programa de capacitación, falta de apoyo logístico en algunas escuelas para poder aplicar el programa, falta de apoyo de parte del Ministerio de Educación en la organización del programa, asistencia reducida de parte de los docentes, es decir, de los que vienen a ser parte de los seminarios y de las capacitaciones,
Las instalaciones donde se realizan los programas están en deterioro, es decir, las escuelas del país. Problemas en comunicación y conexión con poblaciones indígenas, es decir, muchas veces los programas no se pudieron aplicar en ciertas poblaciones isleñas o selváticas, pues por problemas de acceso y presupuesto, y falta de presupuestos para material de reproducción de materiales didácticos y para alimentación y transporte de los facilitadores. Esto es, digamos, lo que podemos identificar en los informes desde 1996 hasta el 2018. Bien, la segunda parte de los resultados en la fase del análisis formal o discursivo, ya entramos a problematizar más que todo qué es lo que se entiende por ciudadano y por cultura ciudadana en el programa de educación cívica electoral. Voy a decirlo lo más rápido posible por cuestiones de tiempo. Digamos, el problema central de la investigación, que la investigación identifica es que hay una diferencia, hay un problema conceptual o de aclaración conceptual en que el programa de educación cívica ha entendido construcción de ciudadanía como educación cívica. Es decir, por educación cívica se entiende formación del ciudadano, formación en democracia, formación política, pero realmente lo que encontramos en el contenido y en lo que realmente, digamos, se ha podido aplicar del programa es lo que entendemos es capacitación electoral. Este problema conceptual ha sido la base de todo el análisis del discurso en la investigación. Dos, en cuanto a la conceptualización, el programa plantea que tiene un eje en transversal en derechos humanos, pero digamos que de cierta forma lo que se plantea son los derechos universales, pero no hay pedagogías especializadas que expliquen o que transmitan una educación en derechos humanos y que entiendan, contextualicen los problemas. Paso por cuestiones de tiempo. El concepto entonces de ciudadano que tiene el programa de educación cívica electoral es que, uno, los contenidos del programa están diseñados para estudiantes, pero estos contenidos y estos módulos se aplican es para docentes. La edad promedio del modelo de ciudadano que quiere capacitar el programa de educación cívica electoral tiene entre 12 y 18 años, y se entiende que el ciudadano debe participar cívicamente, pero esta participación se entiende principalmente en cuanto al voto, por el problema conceptual que teníamos anteriormente. Se ha entendido educación cívica, pero realmente se ha venido haciendo capacitación electoral. Y se tiene en el imaginario de que el ciudadano sea virtuoso. Esto también vendría a ser todo un problema axiológico en qué se entiende y cómo se argumenta dicho concepto de virtud. En ese sentido, el concepto de ciudadano, en resumidas cuentas, quisiera profundizarlo más, pero por cuestiones de tiempo voy un poco más rápido, no ha profundizado en el problema axiológico, epistemológico, ético, político y educativo del ciudadano. En cuanto a cultura ciudadana, también para plantearlo brevemente, el mismo discurso del programa plantea que la cultura de Panamá es una cultura plural, y una identidad y una diversidad, pero el mismo programa plantea que este es un problema muy complejo que no se puede, que el programa no puede responder de cierta manera. Entonces, de cierta forma, el tema de la interculturalidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad queda descartada de ausencia de bases filosóficas, científicas o académicas. En ese sentido, el concepto de cultura ciudadana se ha entendido principalmente como cultura patriótica, más que como una cultura para una formación política y ciudadana y democrática del ciudadano. En efecto, el programa solamente responde a la lengua española, no se ha podido traducir, lo cual plantea también un problema ético en la relación del programa con sus contextos. En efecto, a partir de los resultados que se realizaron, a partir del problema de la claridad conceptual, a partir de la fundamentación, de la ausencia en fundamentación investigativa del programa de educación cívica electoral, se confirma la hipótesis de la investigación, la cual plantea que el programa de educación cívica electoral de Panamá, el cual tiene como objetivo la construcción de ciudadanía, responde principalmente a contenidos de materia electoral y no a la formación de una cultura ciudadana. Muchísimas gracias. Agradecido totalmente por las palabras del licenciado Álvarez. Bueno, yo quisiera hacer, primero nada, muchas gracias por el espacio. Quiero hacer eco pleno de los agradecimientos que mencionó Santiago Álvarez, con quien pude compartir toda una etapa de investigación muy rica y provechosa. Quisiera también agregar a esos agradecimientos al doctor Billy Balson-Leitner, que fue supervisor de esta investigación en la que yo estuve iniciando a finales de 2018 y completando más o menos a
mediados, finales de 2019. Y también hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial a el personal del Tribunal Electoral, particularmente en términos de estadísticas y de organización electoral, sin quienes esta investigación no hubiera sido posible, por el grado de desagregación que necesitaba para hacer los análisis que algunos de los cuales voy a mostrar. Y hacer, digamos, como la aclaración que muchas de estas, digamos, de esta parte de la investigación se hizo en el contexto del año preelectoral y durante las elecciones. Entonces, digamos, muestra muchas de las cosas que se estaban investigando en ese momento. Entonces, la coyuntura en la que se presentan las elecciones de 2019 y el periodo electoral y preelectoral es una coyuntura de malestar, ¿no? Una coyuntura crítica que está definida por diferentes escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional y un creciente y profundo sentimiento de antipartidismo que hizo apremiante esta generación de conocimiento sobre partidos y la representación política en Panamá. Entonces, en la literatura sobre el estado de la representación política, a nivel global, ya es bastante común desde los últimos 15, 20 años hablar de la crisis de la representación o crisis de las democracias en Occidente, ¿no? De la literatura estadounidense y la literatura europea hablan bastante, y no voy a entrar en ello por la premura y por el tiempo, pero esta literatura ha también tenido un lugar en América Latina, particularmente desde finales de los años 90 e inicio de los años 2000, ante el colapso de los sistemas de partidos en la región andina y en algunos otros países de América Latina, que propiciaron una literatura sobre lo que se denominó la crisis de representación, ¿no? Que básicamente tomaba unos componentes actitudinales, es decir, la percepción de las personas hacia las instituciones políticas y democráticas, combinado con datos más agregados del sistema electoral y de comportamiento electoral y el sistema de partidos, ¿no? De los cuales abordaré brevemente en un momento. Sin embargo, en la literatura había un vacío que no fue llenado sino hasta muy recientemente sobre los casos en América Latina en los que había un profundo sentimiento de desconfianza, desinterés, desafección y desaprobación hacia los gobiernos, las instituciones y los partidos y la política, pero que no sabía que esas actitudes políticas no se veían reflejadas en un comportamiento electoral como sí lo habían hecho en los casos andinos de Venezuela, Ecuador, Perú, por ejemplo, en los que hubo en efecto un colapso del sistema de partidos a finales, durante los 90s y los 2000. Entonces, ¿cómo caracterizar el estado de la representación en estos momentos? Entonces, en estos casos. Entonces, la literatura, particularmente centrada en los casos del Cono Sur como Chile, Argentina y Uruguay, busca estudiar estos casos, siendo Uruguay una excepción en la democracia latinoamericana por su estabilidad y avances democráticos. Pero, sin embargo, el caso chileno, que había sido por muchos años visto como un caso de estudio o algo de ejemplo, no solo en materia de democracia, sino también en materia de macroeconomía, se muestra que los datos actitudinales investigados a partir de encuestas como el Barómetro de las Américas y el Latinobarómetro mostraban que a lo largo del tiempo había habido un deterioro de las actitudes frente a las instituciones políticas. Esto no sorprende en vista de lo que sucedió digamos, después de la realización de esta investigación, que fueron el estallido social en países como Ecuador, Bolivia, Chile y más recientemente Perú, y en el que inclusive, no llegando quizás a la categoría de estallido social, inclusive en Panamá también se sintió esa ola de descontentos a finales del año 2019, previo a la pandemia en la que estamos ahora mismo viviendo. Entonces, para hacer esto, digamos, nos preguntamos dónde se sitúa Panamá en perspectiva comparada en esta categorización de estados de la representación en América Latina. Y viendo esos componentes, como la literatura lo plantea, de las componentes de comportamiento y las dimensiones de comportamiento y las dimensiones de actitudes, se podía ver casos en los que las
actitudes hacia la política eran generalmente más positivas a nivel comparado y el comportamiento era bastante estable a nivel comparado, y eso nos daba una, digamos, calidad, una representación de mayor calidad y estabilidad, como era el caso de Uruguay. El otro caso, digamos, la otra contraparte en esta matriz eran casos en los que las actitudes frente a la política, las actitudes frente a las instituciones, las actitudes frente a los actores de representación eran negativos y se veían entonces acompañados por indicadores del sistema de partidos y del comportamiento electoral que demostraban inestabilidad y alta volatilidad, ¿no? Entonces, casos como el de Chile, por ejemplo, quizás no está tan recientemente, pero en el momento de esas investigaciones, mostraban a Chile con, si bien la última elección que habían tenido en ese momento había sido un bajón enorme en su participación electoral, la participación electoral había sido alta, coexistiendo con mediciones bajas de las actitudes. Entonces, para esta investigación, nosotros tomamos datos actitudinales de encuestas, tomados de el Barómetro de las Américas, una encuesta regional, tomados a partir de una encuesta que se hizo en 2006 sobre instituciones en el Programa de Naciones Unidas para el Informe Nacional de Desarrollo Humano, y las encuestas a élites parlamentarias de la Universidad de Salamanca. Acompañado de estos microdatos de encuestas, también construí una base de datos, una matriz de datos a nivel de corregimiento, que es la unidad de menor desagregación territorial, o la menor unidad territorial administrativa, en las cuales pude poner algunos datos de resultados electorales, porque no están todos disponibles, datos de inscripción partidista desagregados a ese mismo nivel, resultados de las primarias también desagregados a ese nivel, y listado de las candidaturas y las firmas de las candidaturas por libre postulación, que no lo coloco aquí. Esto acompañado de datos sociodemográficos y socioeconómicos que son producidos a partir del censo y de los mapas de pobreza y desigualdad de 2011 y 2015 para hacer un estudio más basado en las bases sociales de los partidos y del comportamiento electoral, para, digamos, tener una idea mucho más sustentada de estas dinámicas. Y a nivel cualitativo se hicieron entrevistas con actores de los partidos sobre temas como los temas de base, membresía, representación. También se entrevistaron a candidaturas independientes y se hizo un trabajo de campo de observación durante la campaña electoral a 2 campañas paradigmáticas, una campaña de partidos y una campaña de candidatura independiente a nivel presidencial. Entonces, usando los datos del Barómetro de las Américas, podemos ver que la confianza hacia las instituciones, y en este caso los partidos políticos, ha sido, digamos, estructuralmente baja, pero en los últimos casi más de 5 años ha habido un bajón aún mayor, perdón, de la confianza en los partidos políticos. Asimismo, la confianza en el presidente, en la Asamblea Nacional, en las municipalidades y, como mencioné, en los partidos políticos, ha disminuido, y las respuestas de poca confianza de las personas aumenta. Para el Barómetro de 2018, 3 de cada 4 personas tenían poca confianza en los partidos y solamente el 11.7% decían confiar en ellos. Entonces, esto, y hay otras dimensiones como la aprobación del gobierno y la simpatía con partidos políticos. Tomando estas dimensiones, nosotros construimos un índice aditivo sobre el malestar con la representación. Y al tomar estas 6 diferentes variables que estaban en la encuesta, nosotros construimos un índice para intentar medir cómo era, en qué estado estaba ese malestar con la representación, bajo esa conceptualización de malestar que toman las dimensiones de desconfianza, desafección y desaprobación, y que se operacionalizan en base a las preguntas que acabo de mostrar mediante esas gráficas. Entonces, cuando lo ponemos de esta manera a nivel temporal, ¿no?, se muestra que ha habido un aumento de casi 10 puntos en casi 12 años del malestar. ¿No? La tendencia en Panamá
desde 2006, en los cuales hay, digamos, posibilidad de medir este índice, que en 2004 no se podía porque una de las preguntas no estaba o estaba de manera diferente, muestra una tendencia hacia la alza en ese sentimiento de malestar, o en esa conceptualización de malestar. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si esto es algo malo, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es midiéndolo o comparándolo a nivel regional. Entonces, hice ese índice para las últimas rondas del Barómetro de las Américas de 2018 y 2019, para todos los países en los que estaban participando, todos los países que digamos, no incluía, por ejemplo, Venezuela, pero en los países que sí se pudo hacer esta ronda de encuestas, encontramos a Panamá entre Perú y Chile como los 3 países con mayor índice de malestar con la representación en América Latina. Y esto es particularmente digno de subrayar por lo que hemos visto en el último año, de las crisis políticas e institucionales y de orden social, tanto en Chile como Perú, que estas crisis estaban inclusive antes de la pandemia y con la pandemia se han recrudecido, por lo menos en el caso peruano. Entonces, en el concepto del malestar con la representación, las actitudes no son la única dimensión que es útil para, digamos, entender, poder caracterizar correctamente el estado de la representación en un país. El comportamiento electoral también es importante. Y en el caso panameño, el comportamiento electoral, hay algunas cosas que son dignas de resaltar. Y una de ellas es la estabilidad de su alta participación electoral. Aquí hay un cuadro donde están las diferentes dimensiones del comportamiento electoral a lo largo de las diferentes elecciones desde 1994, comparado con los promedios de México y Centroamérica y Sudamérica, ¿no? y América Latina en general, y se muestra que Panamá, el promedio de participación electoral desde el retorno desde la transición a la democracia o de la consolidación de la democracia, es mayor que en Centroamérica y es mayor que en Sudamérica. Y eso, el tema de la participación electoral es importante, digamos, destacarlo por una razón, que es que a nivel comparado, Panamá es particular porque a pesar de que en las normas sobre elecciones y sobre el voto se menciona que el voto es un deber, no hay una compulsión al voto. Así que es la categorización de Panamá sobre si el voto es obligatorio no es un tema todavía de debate. Hay posturas, digamos, encontradas sobre ese tema. Pero sea la respuesta sí o no, la participación electoral en Panamá es alta, ¿no? Y naturalmente los partidos políticos hasta recientemente habían tenido la hegemonía y el monopolio sobre la presentación de candidaturas. Esto cambia en 2014 y 2019, cuando comienzan a entrar las candidaturas de libre postulación. Y esta insurgencia o esta emergencia de las candidaturas de libre postulación es lo que principalmente junto a las mediciones del malestar era lo que me motivó a hacer esta investigación, para poder entender cuáles eran los efectos los efectos políticos de ese malestar, ¿no? En otros países, estas mediciones actitudinales habían llevado, entre otras cosas, a una baja en, por ejemplo, la concentración del voto, subiendo la fragmentación partidaria, la fragmentación del voto, una alza en la volatilidad, que aquí la hubo en algún momento, pero se regresó a estabilizarse en años posteriores y en años recientes. Ha habido un decrecimiento en el número efectivo de partidos políticos en diferentes escalas. Y aquí, digamos, podemos ver la magnitud del voto cruzado, que se puede, o sea, no voy a entrar en mucho detalle sobre esto, se puede conversar en las preguntas, pero esto básicamente muestra la cohesión y fuerza de los partidos políticos y la capacidad de articular coherencia entre sus ofertas presidenciales y su oferta legislativa a la hora de la campaña electoral. Entonces, para esa estabilidad de la participación electoral en Panamá no es solo a lo largo del tiempo, sino también a lo largo del espacio.
A nivel territorial, aquí muestra un mapa de la participación electoral en Panamá con una clasificación ascendente jerárquica, que lo que busca es crear conglomerados con de la participación electoral en Panamá. Y lo que se muestra aquí es que las tendencias no cambian mucho, por lo menos desde 2004. El color rojo son lugares donde hay una abstención crónica contra el promedio de participación de abstención en Panamá. Es decir, por ejemplo, lugares como cerca de la comarca Nove y lugares en Darién, la comarca en Veraguanán, y el centro del área metropolitana, principalmente en la ciudad, muestran unos índices de participación electoral mucho más bajos que el promedio. Mientras que lugares como la península de Azuero, que están en azul, muestran desde 2004 una consistentemente alta participación electoral, mucho más alta que el promedio y mucho más alta que el promedio de los puntos más altos en otros países de América Latina. Entonces, la participación en primarias es más baja que la participación electoral en elecciones generales, así como también lo es la participación en consultas y referendos, como los tuvimos en 1992, en el 98 y en el 2006. Otro dato que es importante dicho esto, viendo estas variables de una aparente estabilidad que no debe, digamos, obviar el hecho de que sí hay cambios en el sistema, que sí ha habido cambios en el sistema de partidos en Panamá desde la transición a la democracia, y eso está documentado en obras que se han hecho en Panamá, y que no hay que ahondar mucho en ello para esta investigación. Esa coexistencia entre las dimensiones actitudinales negativas y una aparente estabilidad de el comportamiento electoral en Panamá sitúa a Panamá, como mencionamos arriba, a nivel comparado, dentro de los casos de malestar con la representación, similar al caso de Chile y probablemente también República Dominicana. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a pesar de el descontento con las instituciones, por qué a pesar de la desconfianza con los partidos, las personas siguen votando tanto? ¿Y por qué siguen participando tan constantemente en las elecciones a pesar de que las mediciones de las actitudes políticas han deteriorado en su calificación? Una de las posibles razones de esto es que la tasa de afiliación en Panamá en los partidos políticos es excepcionalmente alta. Para las últimas elecciones, más de la mitad del electorado estaba inscrito en partidos políticos. Esto es alto, inclusive a nivel regional, en el que Panamá se ubica como el segundo país con mayor tasa de membresía partidista en América Latina, solamente después de Paraguay, que tiene unos niveles altísimos. Aquí sale como 109, pero en realidad es más cercano al 88%. Y para poner esto en perspectiva global, hay una crisis del sangrado de las membresías de los partidos políticos en Europa, cuyo promedio europeo es del 4%, y solamente el caso más alto es Austria, que tiene 17% de afiliación partidista. Entonces, esto ha sido alto durante mucho tiempo, ha habido un incremento inclusive después de la reversión del canal, y aquí se puede ver a lo largo del tiempo el tamaño relativo de los partidos políticos en Panamá en cuanto a membresía, es decir, el porcentaje de afiliados de cada partido sobre el padrón electoral para cada elección. Y una de las tendencias que se pudieron ver, que me parecieron sumamente interesantes, es que por lo general, y salvo alguna que otra excepción, los partidos políticos en Panamá ganan miembros cuando entran al gobierno y sangran miembros cuando salen del gobierno. Algo de eso, digamos, ya se sabe, digamos, por conocimiento popular, pero digamos, estos datos parecen confirmarlo
que esa tendencia en la mayoría de los partidos suele suceder. Y lo que se ha hecho, digamos, en una encuesta de 2006, que buscaba las razones por las que la gente se inscribía en partidos, más que nada, digamos, en una vasta mayoría de las respuestas era por beneficios directos personales, que, digamos, abren discusiones acerca de desigualdad, acerca de la precariedad y acerca del clientelismo en una sociedad tan desigual como lo es Panamá. Y esta encuesta, a pesar de que es bastante vieja, es, yo creo que bastante una oportunidad para iniciar, digamos, otras investigaciones acerca de la membresía partidista. Algo que, digamos, que tiene un correlato con esa encuesta de hace ya 14 años, es que con esa base de datos que yo construí a nivel de corregimiento, digamos, con los datos de inscripción partidista y los datos sociodemográficos del censo y de los mapas de desigualdad y pobreza, se pudo ver que hay una relación negativa entre el porcentaje de afiliados partidistas y el nivel de ingreso y escolaridad del corregimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mientras sube el nivel de ingreso y mientras sube la escolaridad de los corregimientos, baja su porcentaje de inscritos en partidos. Lo que puede entonces también, digamos, confirmar o, digamos, o matizar, perdón, estas aseveraciones que tienen que ver con cuáles son las bases sociales de la membresía partidista. Es decir, cuáles son las características sociales de las personas que por necesidad o por deseo se inscriben en los partidos y se movilizan en ellos. Entonces, esta dinámica de la membresía tiene una expresión territorial, como lo tienen casi todas las variables electorales, y aquí se puede ver que en el chocolate más oscuro son los puntos en los que más 3 de cada 4 personas o más, perdón, 2 de 3 personas o más están inscritas en un partido. Mientras que el amarillo, el cremita, que son básicamente 5 corregimientos que están todos en lo que es la ciudad de Panamá y son los 5 corregimientos con mayor nivel de ingresos según los datos del MEF y el censo, son los lugares con menos afiliación partidista. El resto del morado, que es el morado, digamos, más oscuro después del más oscuro, son corregimientos que abarcan casi todo el país, en los que entre la mitad y 2/3 partes de la población electoral, del electorado, está inscritos en partidos políticos. Esto es masivo, ¿no? Esto es algo que a nivel comparado es masivo y a nivel temporal es estable. Entonces, aquí se puede ver brevemente la de los partidos, PRD, Panameñista y Cambio Democrático. Y entonces esto nos lleva al par dialéctico de los partidos políticos, que son las candidaturas de libre postulación. Que en toda la campaña electoral de 2019, el gran relato de este periodo electoral era este momento independiente, este surgimiento de estas candidaturas independientes que se articulaban ante un descontento frente a esta crisis de legitimidad de la oferta partidista. Entonces, el número de candidaturas por libre postulación explotó. De ser un promedio de más o menos 250 en los últimos 20 años a 901 candidaturas en 2019. Y esto no se explica porque hayan subido el número general de candidaturas. El número general de candidaturas, incluyendo los partidos políticos, se ha mantenido relativamente estable, por lo que en 2014 ese 333 era el 8%, pero en 2019 ese 901 era el 21% de todas las candidaturas. Es decir, el 21% de todas las candidaturas que se presentaron a puestos en todos los niveles, desde representante de corregimiento hasta presidente de la República, eran por libre postulación. Acá se muestra, digamos, los porcentajes de personas inscritas en partidos que le firmaron a candidaturas independientes, y a nivel general, para nivel de presidente y para nivel de diputado, la mayoría, o bastante más de la mitad de las firmas a las candidaturas independientes estaban inscritas en partidos.
Lo que entonces problematiza esa dicotomía entre partidista e independiente que animó gran parte del discurso, ¿no? Anteriormente, la firma a las candidaturas independientes conllevaba la renuncia a el partido político. Con las últimas reformas y cambios en la ley, ya la firma de respaldo a una candidatura independiente no conllevaba la renuncia a un partido, ¿no? Entonces, esto hacía que una de cada 4 afiliados a partidos políticos le firmaran a precandidatos presidenciales a libre postulación y uno de cada 5 le firmaran a precandidatos legislativos de libre postulación. Entonces, digamos, la articulación que se dio en las candidaturas independientes fue una de coalición. Las dos de las 3 candidaturas presidenciales en la campaña de 2019 por la libre postulación llevaron una serie de alianzas multinivel con otras campañas de candidaturas independientes de otros niveles, ya sea legislativo, municipal o por corregimiento, que en el caso de Otro Camino Panamá articuló más o menos 15% de las candidaturas independientes y en el caso de Un Panamá Diferente, el 25%, alrededor del 25% de las candidaturas independientes, llevando a más o menos el 40% de las candidaturas por libre postulación pertenecían a esta coalición de independientes. ¿Y por qué esto es interesante? Porque eventualmente las candidaturas independientes a nivel nacional, a nivel presidencial, se presentaban de forma emulando una estructura de la cual adolecían, pero la cual sí tenían, por sus características de coordinación horizontal, los partidos políticos. Digamos, ya hay otras cosas que se pueden conversar, pero digamos, como principal conclusión de toda de esta primera parte de la investigación, o de toda esta investigación, era que los bajos niveles de confianza en las instituciones políticas, la identificación partidista, la aprobación del gobierno, indicaban en Panamá un registro alto de malestar con la representación. Pero a pesar de ese malestar, la participación electoral es bastante alta y hay tasas muy bajas de votos blancos y nulos. ¿Y qué significa esto? Que la mayoría enorme del electorado no se ha retirado del juego electoral, es decir, y que sigue votando por opciones del juego político, es decir, la mayoría del electorado vota. Y los que votan, los que participan, y los que participan votan por opciones, es decir, no cancelan ni anulan su voto. Y esto, digamos, contrasta con otros casos en los que sí hubo crisis de representación y donde hay problemas mayores de abstencionismo, por ejemplo, como en el caso de Costa Rica, justo al lado. Y el surgimiento de las candidaturas independientes corresponde a una leve apertura en el sistema electoral, producto de reformas electorales periódicas institucionalizadas, y un momento independiente que fue producto de esta coyuntura de crisis de legitimidad de las élites, que se politizó hacia un discurso antipartidos, como pudimos ver con las campañas no a la reelección y demás, que estaban muy vinculadas con el concepto de la candidatura independiente, o por lo menos con el voto fuera de las fuerzas partidistas. Y digamos, una hipótesis que era interesante, era algo más contrafactual y es como para la conversación, era que yo tenía la intuición, luego de ver, digamos, todo Está terminando ya. Sí, ya estoy terminando. Este salto entre 2014 y 2019 del voto independiente de 0.8% a casi una cuarta parte de los votos válidos, es posible, lo más posible es que esas candidaturas independientes funcionaron como una válvula de escape para el descontento, que de no haber habido candidaturas independientes es una posibilidad. No estoy afirmando que hubiera sido así, pero es posible que el abstencionismo, o por lo menos los votos blancos o nulos, quizás hubieran aumentado si se hubieran mantenido estables o constantes, ese descontento y la misma coyuntura de malestar con la representación. Agradecido, Juan Diego. Tremenda disertación, y no nos cabe la menor duda de que ha sido un trabajo enjundioso, muy profundo, investigativo, donde nos refleja sobre la realidad entre lo que es la crisis o malestar en nuestro sistema político partidista.
Doy paso a las preguntas y observo que hay varias preguntas, de la cual voy a hacer presente muchas de las mismas a los expositores de ambas investigaciones. Ian Bowen, investigador del INED, hace una pregunta. Buenas tardes, excelente discurso. Mi pregunta es, ¿crees que con lo que se está viviendo actualmente como COVID-19 se vaya a suscitar cambios significativos dentro del programa de educación cívico-electoral en un futuro? En tu criterio, es dirigida a Santiago Álvarez. ¿Cuáles serían esos cambios? ¿Vendría siendo más positivo que negativo o viceversa? Bueno, es una pregunta que realmente no estoy calificado para hacer. De cierta forma, el programa de educación cívica electoral ahorita hace parte de la organización, de la administración electoral, ya no hace parte del Instituto de Estudios Sociales. Entonces, digamos, entiendo que el programa de educación cívica, el problema de la educación cívica con el tema de la pandemia, pues ha sido un problema ciudadano, por supuesto, que ha develado ciertos problemas y los ha agravado, pero no sé realmente si el programa de educación cívica electoral se vaya a actualizar en función del proceso que se ha vivido este año y si esto sea positivo o negativo. Lo cierto es que en la historia del programa, las veces que se ha actualizado el programa no ha estado en relación con los cambios a las transformaciones sociales que ha experimentado el país. Sí. Licenciado Álvarez, pregunta de otra investigadora, Karen Vega. Excelente presentación. ¿Considera efectivo el alcance del programa? ¿Y qué recomendaciones propone para fortalecer el programa de educación cívico-electoral? Bien, perfecto. Como mencioné en los antecedentes de la investigación, antes de esta investigación se hizo una primera investigación donde se relacionó el PSEP con programas de América Latina. En esa investigación se desarrollaron diferentes propuestas para su actualización. En efecto, todo esto depende de cómo se conceptualice el programa de educación cívica electoral para determinar si han sido positivos los resultados o no. Si entendemos la educación cívica electoral como realmente, digamos, se ha venido aplicando, que ha sido como capacitación electoral, eso ha venido teniendo un efecto en la cultura electoral del país. Pero si bien el programa de educación cívica electoral también propone que ha cumplido con objetivos como formación de una cultura de paz, como formación de una cultura democrática, formación de una formación política del ciudadano, entonces no cabe decir que realmente se han cumplido los objetivos. En ese sentido, eso depende de cómo entendamos conceptualmente el problema. Muchísimas gracias, licenciado Álvarez. Magíster Juan Diego, dos interrogantes. Cristóbal Navarro te hace una pregunta. ¿A qué obedece la alta participación ciudadana en las consultas electorales a pesar de que es voluntaria, según su investigación? Ariel Carrillo Villarreal te pregunta, buenas tardes, ¿a qué se le puede atribuir el hecho de que en la comarca haya menos participación electoral que en Azuero? Sí, esas son, digamos, dos preguntas. Esas dos preguntas, de hecho, son las que estoy trabajando en este momento para una investigación que está corriendo, digamos que no es para esta investigación, sino es la que está ahora mismo en curso y que es sobre básicamente entender la participación y el comportamiento electoral en Panamá. Y, a ver, digamos, como pudimos ver, la participación electoral en Panamá es alta, pero no es alta en todos lados. No, es alta a lo largo del tiempo, pero asimismo a lo largo del tiempo no ha sido alta en la ciudad de Panamá, pero sí ha sido muy alta en Azuero. Entonces, nosotros pudimos ver lugares crónicos de baja participación o de menor participación, tanto en la comarca 9 o en los lugares, en las regiones comarcales, porque no solo en la comarca 9, sino también en las comarcas en Veragunán, Madugandi y otras, en las que convive esa participación baja, coexiste esa participación baja con la que existe en la ciudad de Panamá, en el área de la ciudad de Panamá. Y las razones por las que la ciudad de Panamá vota menos no son las mismas probablemente que las que votan las personas que viven en la comarca, ¿no? Porque son, digamos, características sociales diferentes, historias diferentes, territorios diferentes, y el factor territorial es importante. Entonces,
¿por qué Azuero tiene una tasa de participación electoral tan alta? Azuero también tiene una participación, una membresía de partidos alta, así que quizás también ahí pueda haber una relación, pero también recordar que esos mapas también se tienen que ponderar en cuanto a su densidad poblacional. Digamos, eso se ve como muy, tanto en la comarca como en Azuero, se ve como muy grande, y particularmente Darién se ve como si fuese muy grande, pero ahí, no, son lugares con menor densidad poblacional. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Entonces esas son, digamos, como preguntas que me estoy haciendo todavía, y sobre por qué, digamos, la gente vota tanto. Hay, digamos, cosas posibles. ¿Por qué la gente vota en Panamá? Corresponde a, digamos, como cuestiones regionales también, o tendencias regionales que tienen que ver con edad y educación. Es decir, a nivel de la edad, más que nada de la edad. Hablar de la edad en cuanto a elecciones es importante porque, por más que suene como algo obvio o un lugar común, la edad es una de las variables más predictivas para el voto. Y eso tiene que ver porque el voto es un ritual. Y eso ya no es tanto algo cuantitativo, sino algo más cualitativo. Es un ritual de socialización hacia la vida adulta de las personas, que es algo que hacen los adultos y no hacen los niños, ¿no? Entonces, es algo que el voto y la participación electoral también es algo que genera hábitos. Entonces, hay una relación sumamente fuerte y directa, y eso en muchos países, no solo en el mundo, en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa, de mientras sube la edad, sube la propensión de participar en elecciones, porque el haber participado en más elecciones predice la participación electoral, o digamos, condiciona a que sea más propenso la participación electoral. Entonces, también, digamos, ese tema de las pirámides demográficas en Panamá, digamos, los promedios de edad en diferentes regiones, también puede ser una avenida interesante de análisis en cuanto a eso. Eso y otras variables, ¿no? Como el tema de, y esto yo creo que está muy relacionado con lo que para unir estas dos presentaciones, que es todo el trabajo que ha demostrado Santiago, que es un trabajo el trabajo que él ha hecho para demostrar el trabajo que el tribunal ha hecho en cuanto a educación cívica, que ha estado muy circunscrita al voto, ¿no? Entonces hay campañas para salir a votar, los partidos movilizan a la gente, y entonces también hay no solo, digamos, de apelaciones, digamos, como más cívicas y de ciudadanía, sino también apelaciones clientelares de salir a votar para elegirme a mí, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo digamos, como de factores confluyen ahí para poder entender por qué en Panamá la gente vota tanto, ¿no? A pesar de que el voto se dice que es un deber, la ley dice que es un deber, pero no es una obligación con sanción, como sí lo es o no lo era, digamos, como durante la mayoría de todos estos periodos electorales, como sí lo es, por ejemplo, en Bolivia, en Uruguay, en otros países donde sí hay sanciones. Sí, Juan Diego, otra pregunta de Carlos Con. Creo que hay una diferencia notoria entre Panamá y la mayoría de los países de América Latina, que es un 50% de los votantes en elecciones están inscritos en partidos políticos, y mucho de la estabilidad política y perdurabilidad de los partidos políticos se basa en clientelismo. No hace la diferencia a pesar del malestar que tú señalas, y luego reitera que justamente no ha elevado la inquietud. Acabas de señalar mi observación, pero aún no mencionaste el factor clientelismo. Sí, para contestar eso, y gracias por la pregunta, Carlos. Yo creo que lo que se muestra, digamos, con esa encuesta de las Naciones Unidas, que muestra que el 80% de las personas se inscriben en partidos por un beneficio económico directo, ya sea para obtener un empleo, el 30%, o el 50% en obtener un beneficio económico, ligado a lo que puede mostrar las relaciones, digamos, que los corregimientos con menor nivel de ingreso y menor nivel de escolaridad tienden a hacer los corregimientos con mayor tasa de membresía partidista. Entonces, no se puede hablar de clientelismo en Panamá sin hablar de las bases estructurales de la economía y la desigualdad en Panamá.
¿no? La pobreza y la vulnerabilidad que hay, la precariedad que hay en cuanto al acceso al mercado laboral, a la estabilidad, la falta de programas sociales universales que hacen que las dinámicas clientelares afloren, ¿no? Y apremia la política clientelar versus la política programática de ideas y de ideologías. Entonces, el clientelismo tiene mucho que ver ahí, ¿no? Solo que por ahora solo operamos con esos datos agregados y, digamos, lo anecdótico y lo periodístico, y todavía no hay investigaciones tan fuertes sobre el clientelismo en Panamá, que de manera, yo diría que los datos son importantes, pero adentrarse de manera cualitativa en el campo, aunque eso con la pandemia ha frenado, por ejemplo, muchas cosas cualitativas que yo quería hacer este año, hace muy necesario entender el clientelismo, porque la vinculación entre partidos y votantes en Panamá es primordialmente de orden clientelar, ¿no? Entendiendo que hay vinculaciones programáticas, vinculaciones clientelares y vinculaciones personalistas, en su gran mayoría corresponden a vinculaciones clientelares. Así que el clientelismo es un gran, digamos, como el gran elefante en la habitación para hablar de la política representativa en Panamá. Muchas gracias. Vamos a darle porque tienes otras 3 preguntas más, Juan Diego, pero vamos a pasar al el otro investigador, don Santiago. Tiene una pregunta de Cristóbal Navarro. ¿Qué método pedagógico recomienda para enseñar ciudadanía y cultura cívica en los colegios secundarios? Perfecto. Bueno, nosotros hicimos una investigación comparada con programas de Costa Rica y Chile. Y bueno, parte de lo que presenta esta investigación es pues la ausencia de criterios en investigación contextualizados que respondan a pedagogías y metodologías propias, ¿cierto? Entonces, no se trata, digamos, de plantear una pedagogía a X población, sino principalmente de conocer dicha población para ver qué pedagogía realmente responde a las necesidades contextualizadas de esa población. Pero todo esto tiene que ver con los objetivos, nuevamente, de qué conceptualización se hace. Por ejemplo, Chile, el programa de formación ciudadana en Chile tiene diferentes áreas de trabajo o planes de acción. Uno de esos es, por ejemplo, la ciudadanía digital. Entonces, en esa conceptualización y con ese objetivo se generan ciertas pedagogías para atender los problemas que representa la ciudadanía digital en estudiantes. Por un lado eso, y por otro lado, la especialidad por etapas del desarrollo. Es decir, cómo se enseña formación ciudadana a niños entre 5 y 10 años y de 10 a 15 años y de 15 a 18 años, ¿cierto? Todo eso conlleva pedagogías especializadas. El otro tema es cómo se contextualizan estas pedagogías con los problemas sociales que experimenta cada contexto. Entonces, veamos en Panamá, uno de los problemas que uno identifica cuando trabaja con niños o cuando trabaja en colegios es el problema migratorio, ¿cierto? El problema migratorio es un problema ciudadano que converge en el aula de clase. Entonces, ¿qué pedagogías? Vuelvo al caso de Chile. Dentro de los objetivos de formación ciudadana en Chile se tiene la formación para la diversidad de identidades migratorias extranjeras nacionales. Entonces, se trata de abordar ese problema. Entonces, la respuesta a la pregunta vendría a ser eso. O sea, primero, plantear qué objetivos realmente se tienen, qué conceptualización se tiene y en función de eso, pedagogías que respondan a las necesidades. Muchas gracias, licenciado Álvarez. Juan Diego, 2 inquietudes de 2 investigadores del INET. La primera interrogante está más que nada dirigida, dice, muy buena explicación, interesante las variables y cuadros propuestos. La pregunta de Ian Bowen. Su pregunta es, ¿crees que el reforzar la cultura democrática en Panamá en futuro exista mucho más postulaciones por la libre? Y Karen Vega, investigadora línea, pregunta a Juan Diego, ¿consideras que la libre postulación favorece la democracia en América Latina? Sí, a ver, a ver, esas son 2 preguntas difíciles. Y yo creo que la respuesta, digamos, por lo menos a nivel latinoamericano, es que en los países en que ha habido candidaturas no partidistas, en los países en que se ha establecido este tipo de candidaturas, que no solo son independientes titulares uno solo, una candidatura, sino
movimientos políticos, listas independientes, asociaciones políticas, etcétera. Digamos, todo lo que no es un partido, o todo lo que dice no ser un partido, ¿no? Porque digamos, la distinción conceptual ahí es un poco más nebulosa. En todos estos países, que son países como Ecuador, países como Perú, países como Bolivia, países como Colombia, son países donde hubo una profunda crisis con la representación y donde hubo en la mayoría de los casos un colapso en el sistema de partidos, salvo Colombia. Entonces, nosotros no queremos que pase eso en Panamá. Eso produce caos, eso produce polarización, eso produce malestar, que, digamos, en teoría uno no quiere eso, ¿no? Entonces, sin embargo, por otra parte, las candidaturas no partidistas responden a un deseo de hacer efectiva esos derechos políticos más allá de los partidos que se han anquilosado y dejado de representar, ¿no? Entonces son como lo muestran algunos países, como válvulas de escape para la representación, para mejorar la oferta electoral. No son toda una solución, ¿no? Las candidaturas independientes no son la solución. Tienen que coexistir con renovación de los partidos políticos existentes, nuevos partidos, un renacimiento, un nacimiento del asociacionismo, movimientos sociales, de una sociedad civil más robusta, mucho más, que confíe mucho más en uno en el otro, y yo creo que eso es algo de lo que adolece Panamá, y eso lo muestran encuestas desde el Barómetro de las Américas hasta las encuestas del CIEPS, que hay un nivel bajo de confianza. Entonces, eso me lleva a la pregunta de Ian, sobre si al reforzar la cultura democrática van a haber más candidaturas independientes. Y yo creo que ahí la pregunta sería cómo se refuerza la cultura democrática. Y yo creo que la pregunta ahí es si se va a privilegiar un discurso de organización colectiva y de militancia o un discurso de activismo y liderazgo individual del ciudadano. Ambas son legítimas, ¿no? O sea, digamos, el liderazgo no es necesariamente algo malo, el activismo individual no es necesariamente algo malo, pero al final la política es colectiva y la democracia es colectiva y los partidos cumplen un propósito. Y digamos, lo que yo pude mostrar en ese estudio de las candidaturas independientes, en esta presentación y en la anterior, era que los candidatos independientes, a sabiendas de eso o no, o sea, a propósito o no, emularon las características de los partidos de coordinación horizontal entre candidaturas. Entonces, la forma partidista, por más que esté en crisis, no necesariamente va a desaparecer. Entonces, digamos, yo creo que pueden coexistir los partidos y van a tener que coexistir los partidos y las candidaturas independientes, pero yo creo que es, digamos, algo de tener mucho cuidado, de no exacerbar esa atomización y personalización en las que en momentos puede adolecer las candidaturas independientes, que son simplemente liderazgos difusos y atomizados en lugar de propuestas cohesionadas que logren representar sectores amplios de la sociedad. Sí, la última pregunta, porque hay una pregunta para ambos expositores, pero de Rodrigo Jaén, investigador del INED. Te pregunta, Juan Diego, ¿cuál es la diferencia entre una candidatura de libre postulación y una candidatura independiente, según tu criterio, de cara a la comparación con otros países de la región de América Latina? Sí, a ver, cuando yo hablo de candidaturas independientes es hablar del concepto a nivel comparado, porque así es como se habla en casi toda la región y en el mundo, de candidaturas independientes, independent candidates, o sea, en diferentes idiomas. Ese es como el lenguaje común, el lenguaje como homologado para hablar del tema. Pero realmente hay diferentes formas de decirles. En Panamá se escogió candidatura de libre postulación recientemente, a pesar de que antes se hablaba de candidaturas independientes. Y yo creo que la razón por la que pasa eso es porque el concepto independiente, el término independiente, es un término, digamos, como muy sugerente, digamos, como que tiene una carga significante muy grande, que la gente le asocia a eso pureza, le asocia
incorruptibilidad, le asocia distinción de los partidos. Entonces, la gente lo sigue usando para describirse como algo de bondad y de casi como que cualidades extraordinarias frente a las candidaturas de partidos. Pero básicamente se puede hablar de candidaturas no partidistas, se puede hablar de candidaturas de libre postulación, y básicamente cómo se categoriza y conceptualiza eso es un trabajo pendiente también, a nivel comparado a nivel de Panamá, porque hay diferentes candidaturas independientes, no todas son iguales, así como las candidaturas de partidos no son iguales. Muchas gracias. Le voy a hacer la pregunta y creo que por una actividad de la institución, en unos minutos tenemos que cerrar, pero una pregunta a Ariel Carrillo. Ambos podrían indicarnos, los expositores, si el fortalecimiento de una cultura democrática en la sociedad podría contribuir a la disminución de la estadística de delitos penales electorales. Ok. Bueno, mi respuesta vendría a ser relacionada al programa de educación cívica, que es mi objeto de estudio. En los contenidos del programa hay un capítulo el cual se dedica a plantear el problema de los delitos electorales. Estos vendrían a ser, por ejemplo, la miseria, la exclusión, el abstencionismo, el clientelismo, la corrupción, la internalización del delito, la inseguridad, la intolerancia, entre otros, ¿cierto? El problema que yo planteo dentro del programa de educación cívica electoral es el error que muchas veces comete todo programa educativo, y es muchas veces ir más allá de la realidad, del contexto social, para buscar una solución sin mirar más acá y plantear y explicar y argumentar y entender los problemas que se están experimentando. Entonces, de cierta forma, el programa de educación cívica electoral lo que hace es mencionar estos delitos, pero no hay ningún tipo de formación o de educación para que podamos entender la dimensión o acercarnos a qué significan estos problemas. Veamos, por ejemplo, el caso de la tolerancia, ¿cierto? El programa de educación cívica electoral emerge de un problema de la invasión de Estados Unidos a Panamá, ¿cierto? Y uno de los conceptos centrales del programa vendría a ser la tolerancia. Pero lo que se plantea es la definición básica de la tolerancia de diccionario. Vendría a ser, por ejemplo, la tolerancia es el respeto al otro, el respeto a la diferencia. Bien, ¿por qué no plantear, por ejemplo, explicar y entender la intolerancia? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da? ¿Cómo se presenta el problema de la intolerancia a nivel político? ¿Cómo eso se relaciona con la democracia? ¿Cómo eso se relaciona con lo electoral? Entonces, el tema vendría a ser básicamente también en cómo entendemos, cómo enfrentamos los problemas sociales, democráticos que hay en los contextos, y no siempre buscar, digamos, la salida de la receta o de la respuesta, ¿cierto? En ese sentido, yo pienso que vendría a ser básicamente centrarnos en el carácter filosófico de la investigación, en la problematización. Esa sería Muchas gracias, licenciado Álvarez. Licenciado Alvarado. Sí, yo pienso que eso hay que verlo, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Yo no soy experto en delitos electorales, no voy a entrar en esa materia, pero digamos, lo que sí pensaría es que hay, digamos, dos posibles tipos de sujetos en cuanto a los delitos electorales. Se supone que son los votantes, pero también están digamos, los candidatos y las élites de los partidos y las élites políticas. Y yo creo que todas esas preguntas sobre el fortalecimiento de la cultura democrática son necesarias, y la educación cívica es sumamente necesaria, pero tiene que estar muy consciente acerca de los efectos estructurales de factores económicos, factores sociales en los fenómenos electorales, ¿no? Como por ejemplo, de nuevo, volviendo por ejemplo, al tema de la compra del voto. Y de nuevo, yo no soy experto en delitos electorales, no me lo sé, no sé cuáles son los que están tipificados, no voy a decir eso, pero digamos que fuese la compra de voto uno de ellos. Si fuese eso, una cosa es, sí, tipificarlo y sancionarlo desde cualquiera de las dos partes, ya sea el que vende su voto y el que lo compra, pero también es entender, y eso no se soluciona simplemente diciéndole a la gente que eso está mal, o que eso no es una buena participación electoral. Yo creo que hay que entender el contexto de pobreza y desigualdad en los que estos fenómenos se desarrollan. Y esas cosas persisten más allá de muchas campañas, ¿no? de educación y eso. Y eso yo creo que, digamos, sería lo único que podría aportar sobre ese tema, que realmente no lo manejo con soltura. Agradecido. Una última pregunta que me llegó por chat de Lizzy Rodríguez.
¿Qué bibliografía recomiendas para ir más allá de lo electoral y formar ciudadanos como ente político dirigida a Santiago? Ok, ok. Bueno, la bibliografía básicamente que yo empleé durante... ¿Cuál es el tema? Esta investigación que yo estoy planteando tiene como objeto de estudio analizar el discurso del programa de educación cívica electoral. Y a partir de esa investigación se generan ciertas propuestas, pero de cierta forma la tarea que aún tiene el Departamento de Investigación es cómo se va a definir la formación ciudadana, ¿cierto? Puesto que en el 2019 se crea el Departamento de Formación Ciudadana en Democracia. Entonces, esa es una tarea que está vigente y por ende, digamos que mínimamente, en base a la bibliografía que yo utilicé en la investigación, está Michel Foucault, que de cierta forma no es una persona que plantea el problema de formación ciudadana, pero presenta herramientas, sobre todo en cuanto al análisis de los discursos institucionales y el problema ético que esto representa, en base a, digamos, al planteamiento ya de la ciudadanía como tal. Adela Cortina es una filósofa que de cierto momento está planteando muchos temas en España, pero me parece también interesante que todo esto vaya acompañado también con autores latinoamericanos, con pensamiento también un poco de colonial, que también permita abordar los problemas sociales contextualizados y especializados. Muchísimas gracias, licenciado Santiago Álvarez y magíster Juan Diego Alvarado, realmente como moderador de este evento y de este acto donde ustedes han presentado dos grandes obras. No me cabe la menor duda de que va a tener un efecto esperado en la sociedad panameña, producto de que es una investigación acuciosa, muy consona con los ideales, con los propósitos y las funciones del Tribunal Electoral y principalmente el Instituto de Estudios Democráticos, INED. Igualmente felicito también a los expositores anteriores a ustedes, Lizy Rodríguez y Ramón Benjamín, porque considero que con la conformación de todas estas obras jurídicas, el Tribunal Electoral está a la vanguardia y está demostrando en el contexto de Centroamérica o de América Latina de que tenemos investigadores que producen obras y que nos lleva a una reflexión muy importante. Igualmente también hago la invitación a los otros miembros del equipo de investigadores que no solamente tengamos para el próximo año 2021 solamente un par de obras, sino de todos los investigadores la publicación de su obra, lo cual es muy importante porque demuestra el avance y desarrollo en materia de investigación dentro del país. Las obras presentadas en el día de hoy, en mi concepto, son significativamente valoradas y reitero, acuciosas, enmundiosas, si quisiéramos decirle allí, producto de que han demostrado a través de las cifras y estadísticas en ambos investigadores que hay un alto desarrollo y conocimiento de la materia, producto de una investigación alcanzada desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo en la misma. Así que felicito a ambos y de parte de mi persona como director de investigación del INED y del equipo de los directivos del INED y del Tribunal Electoral, le damos las gracias a ambos investigadores por sus grandes obras que espero tengan un espectro, no solamente progresivamente dimensionen y promuevan otras investigaciones más allá de lo que esperamos se desarrolle dentro de nuestra sociedad, el debate y el planteamiento de ideas que son muy importantes, como lo es el tema de analizar la educación cívica electoral y el tema de la crisis de representación o malestar, como bien expresó Juan Diego, y que inclusive me lleva a reflexionar, porque recién culminé, cuando empezó el acto, en una reunión con IDEA, y dentro de ello, uno de los debates que se hacía referencia era la crisis de representación en el contexto de las elecciones parlamentarias en Venezuela este 6 de diciembre. Y era muy interesante porque son temas actuales, son temas que nos obligan no solamente a meditar, sino nos obliga a reflexionar, además de lo que tenemos que producir y de lo que tenemos que hacer como investigadores en beneficio de un país como nuestro país, Panamá, del Tribunal Electoral como institución que es regente y fomenta la investigación. Así que felicidades a ustedes
Y a los participantes, muchas gracias por haber estado presente y por las preguntas muy importantes que elevaron en el contexto de las reflexiones que se dieron aquí. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.